Estos son los varones santos a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio la gloria eterna. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe, natural de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés, fue discípulo de Juan Bautista y el Señor lo llamó para que lo siguiera. Ignoramos las circunstancias de su misión apostólica y su muerte en Cristo. Santiago, al que llamaban el menor, el hijo de Alfeo, considerado en Occidente como pariente del Señor, fue el primero que regió la iglesia de Jerusalén y muy pronto recibió la corona del martirio en esa misma ciudad. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos alegras todos los años con la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión participar en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció a mí también. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante todo el año celebramos siempre fiestas cada mes de los apóstoles y evangelistas. Y hoy nos ponen esta fiesta de los santos Felipe y Santiago, Santiago el Menor, el Santiago que dice tantas veces que es hermano del Señor. Y por hermano hemos de entender pariente, o sea, como los arameos, como si ya lo digo bien, como los hebreos que hablaban arameo, como hablaban con este hermano que quiere decir en el fondo pariente. Y de hecho se nos habla de varios hermanos de Jesús, no eran sus hermanos este y el otro. Y después en otros lugares se nos dice no era su madre y no era María, o era otra María y no era José y era otro él. Que eran, quiere decir, los parientes. O sea, también entre sus parientes, pues había algún apóstol. Algunos dicen 2, otros dicen 3. No está claro de entre sus parientes cuántos eran los apóstoles. Pero parece que uno de ellos, Santiago el Menor. Pero la fiesta se pone en el fondo por 2 razones. Una fiesta es la veneración a los apóstoles, porque fueron columna y fundamento de la Iglesia. El fundamento real es Cristo, pero Cristo transmite a los apóstoles y forma a los apóstoles para que los apóstoles lleven la Iglesia y sean cabezas visibles de la Iglesia. En primer lugar Pedro, pero con él todos los apóstoles. Y después sus sucesores, y con el sucesor de Pedro todos los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y se nos ponen estas 2 lecturas precisamente porque en una sale Felipe y en la otra sale Santiago. Y nos habla en esta carta de San Pablo, habla de apariciones que no aparecen normalmente también en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es un resumen resumido. O sea, recordemos que las Escrituras tenían que ser cortas, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque era carísimo, los libros eran carísimos. Recordemos solo que, por ejemplo, un gran santo como era San Francisco de Asís, pero que es de antes de la imprenta, recordemos, San Francisco de Asís nace en el siglo XII, muere en el siglo XIII, hace de puente entre esos 2 siglos, pero él nace pues 2 siglos antes. Bueno, recordemos la imprenta empieza a mediados del siglo XV y él es puente de 12 al 13. Los libros eran tan caros que solo tenía un evangelio, no tenía la Biblia. Hoy en día cualquiera puede tener la Biblia por un precio que vale menos que un menú en un restaurante para comer un día. Sin embargo, allí los libros eran en otra época muy caros. Y la gente no tenía libros, como ahora. Bueno, ahora la gente vuelve a no tener libros, lo tiene todo ya en la tablet, en el ordenador, donde sea, o en el mismo teléfono.
pero en aquella época no. Los libros eran muy caros, así que los evangelios son reducidos. Y al principio se editaban aparte. Todos los libros del Nuevo Testamento, cada uno era un libro. Cada carta era como un librito, cada evangelio era un libro. El único que iba juntos eran el Evangelio de Lucas con Hechos de los Apóstoles. La idea de fondo era que, siendo tan caros los libros, más que tenerlos en casa, los tenía la comunidad, y por eso se leían y releían en comunidad. De ahí viene que en todas las misas leamos la palabra de Dios, no porque la gente no la pueda leer en casa y no la pueda meditar personalmente, que hoy es más fácil que nunca, sino precisamente porque ya desde muy antiguo, por una parte, la palabra de Dios era difícil de encontrar, no habían imprentas, con lo cual eran copias a mano y en pergamino, sobre todo porque años antes se había prohibido la exportación de papiro y había muy poco papiro, el pergamino es carísimo. Recordemos que para hacer 4 hojas de pergamino se necesitaba una oveja. Para hacer un libro como la Biblia entera, que son mucho más de 1000 páginas, la Biblia entera, se necesitarían cientos de ovejas. Eso es carísimo. Y matarlas, curtir la piel, trabajarla y copiarla a mano. Por eso los evangelios son cortos. Todo lo que es el Nuevo Testamento, las lecturas, todo es relativamente corto. Y eso quiere decir que nos da lo esencial. No todo lo que hizo Jesús, ni muchísimo menos. Son pequeñas biografías, pero más que biografías son enseñanzas de Jesús, lo que hacía de cara a nuestra salvación. Y los testigos de todo esto son los apóstoles. Y los que vivieron sin escrituras los primeros años y vivían solo de la tradición de lo que se transmite eran los apóstoles. Por eso aquí dice, lo que yo os transmití en primer lugar, lo que yo también recibí, que me transmitieron. No dice por escrito, sino de palabra, porque primero es la tradición, después es la escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Cuando dice según las Escrituras, quiere decir no porque lo ponga el Evangelio, sino porque había estado ya profetizado en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Eso quiere decir según las Escrituras, o sea, como ya había sido profetizado. Se apareció a Cefas, a Pedro, más tarde a los 12. Después a más de 500 hermanos juntos. No nos habla el Evangelio de estos 500 hermanos juntos, de esta aparición, lo cual nos hace entender que hubieron muchas más apariciones de las que dicen las Escrituras, de lo que dice el Nuevo Testamento. Unos están vivos todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago. No tenemos constancia de esta aparición, sino por esta carta de San Pablo. Otra aparición más. Otra vez después a todos los apóstoles y finalmente a mí, a Pablo, como un aborto. Nosotros predicamos a Cristo y estas fiestas nos hacen entender que la fe es la fe que viene de Cristo por medio de los apóstoles. No es una fe que se pueda inventar en cada generación, sino que cada generación ha de volver a la iglesia primitiva, a aquel primer anuncio, al anuncio que hizo Cristo, porque es Cristo el anuncio y lo vemos en el Evangelio de hoy, que es muy duro en esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaos que dice es Cristo, camino, verdad y vida, no es la iglesia. La iglesia al servicio de Cristo para la salvación de las almas, pero el camino, la verdad, la vida es Cristo. Si no pasamos por Cristo no llegamos a la salvación. Por eso no es un seguir unas tradiciones solo a secas, sino encontrarse con Cristo. Esto todos los papas, pero especialmente en los últimos 60 años nos han hablado muchísimo de eso. Llegar a la fe por Cristo, enamorarse de Cristo, conocerlo, amarlo, seguirlo, no ignorarlo, sino estar con Él y para Él. De ahí
todo lo que son los sacramentos, la oración y su palabra, para estar, como diría el domingo pasado, como el sarmiento en la vid, inestados en Cristo, único Señor, único Salvador, lo que hicieron los apóstoles, y ellos nos lo transmiten a nosotros. Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Solo por Cristo se conoce al Padre, solo en Cristo se conoce a Dios. Cualquier otra religión lo que hace es intentar buscar a Dios. Aquí es Dios que se nos muestra, que viene a nosotros, y no podemos dejarle, sino estar con Él, buscarlo a Él para llegar a la vida eterna. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que escuche nuestra oración al celebrar las fiestas de los santos Felipe y Santiago. Por la Santa Iglesia de Dios, que es sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el Evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan José, por todo el episcopado universal, para que se dejen llenar del Espíritu Santo y transmitan con toda fidelidad la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por el bien, la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, que sean confortados con el ejemplo de la firmeza de los apóstoles y se alegren de poder sufrir por el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestra comunidad, para que fieles a la doctrina apostólica, anuncien el Evangelio a los pueblos y trabajen por el bien de nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre bueno, al pueblo a ti consagrado, y por la intercesión de tus apóstoles, concédenos tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos practicar una religión pura y sincera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro,
porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Pallás de Vadillo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una tuya palabra bastará para siempre. para Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas. Hostias vivas a nuestra vida, hostia viva, agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia era transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas. Hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor, su justicia nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor.
Oremos. Señor, dígnate purificar nuestros corazones por estos dones santos que hemos recibido, y haz que, contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos poseer la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, Regina Celi, letare, letare, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.